computadora. Muy bien. Compartir 5P. Compartir. A ver. Buen día a todos. Hoy vamos a hablar de síncope. Ante todo, 1000 disculpas, pero estaba sin conectividad hasta recién. Desde las 7:30 peleando con Telefónica porque como no estoy bien, estoy congestivo, lo estoy haciendo desde mi casa. No obstante, quiero estar con mi guardapolvo, con todo, digo, como si estuviera en el hospital. Hoy vamos a hablar en esta primera parte del paciente con síncope. Síncope es una palabra griega, que es esta, que significa corte, cesación. Es como si ustedes directamente cortaran la luz, ¿no? Y es así realmente lo que acontece con el síncope. Si lo tuviéramos que definir, diríamos que es la pérdida de la conciencia con pérdida del tono postural y, como ustedes están viendo acá, con pérdida del tono postural y recuperación. Después veremos en cuánto tiempo la recuperación. En general, hay una recuperación completa de paciente. Miren, acá esto es una figura de un síncope, otra, individuos que están mucho tiempo parados. Entonces, para comenzar a hablar, me gustaría hacer un repaso de la fisiología cerebral. Ustedes recuerden que el flujo sanguíneo cerebral está alrededor de 50 a 60 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Es decir, que tiene que haber flujo para mantener la conciencia. Hay además una autorregulación del flujo cerebral que se mantiene en general entre presiones arteriales medias de 60 a 160 milímetros de mercurio. El cerebro consume oxígeno, más o menos 3,5 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto, es decir, no almacena oxígeno, sino que lo está consumiendo. No almacena glucosa y otro elemento fundamental para mantener el estado de conciencia es el sistema reticular activador ascendente. Por otro lado, el flujo sanguíneo cerebral aproximadamente disminuye más o menos un 25% después de los 70 años. Ahora, fíjense ustedes la autorregulación que sucede cuando un individuo pasa, por ejemplo, de la posición acostado a la posición de pie o posición intermedia. Ya vamos a ver por qué. Esta es una prueba que se llama tilt-test. Se activan toda una serie de receptores de estiramiento para, en definitiva, en condiciones normales, disminuir el eflujo parasimpático e incrementar el simpático, cosa de mantener el volumen. Y estos son los receptores. Nosotros tenemos receptores en el arco aórtico, tenemos a nivel de a nivel cervical, a nivel carotidio, y acá vamos a ver un poquito mejor. Acá tenemos receptores de presión, como yo les decía, aorta, carótida. Todo esto se conecta con el centro vasomotor del bulbo y de allí, a través del sistema nervioso simpático, va, entre otros, al corazón, al miocardio. Entonces vimos recién la fisiología, la fisiopatología. Si yo les tuviese que decir dos grandes mecanismos
diríamos, reducción transitoria del flujo sanguíneo cerebral a zonas del cerebro que controlan la conciencia y una falta de nutrientes. Un paciente con una hipoglucemia va a ser también una pérdida de la conciencia. En esa reducción transitoria tenemos que considerar una inestabilidad vasomotora, un componente cardio, inhibidor y vasodepresor. Esto, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, es muy importante, esto que está puesto acá, el reflejo de Bessel-Harris. Para que ustedes tengan idea, estos son mecanorreceptores que tenemos en la pared posterior-inferior del ventrículo izquierdo y que algunos individuos lo tienen más exacerbado que otros, por eso son más propensos a hacer un síncope vasomotor, un síncope neurocardiogénico. Bien, un síncope en definitiva vasovagal, también llamado. El otro mecanismo de la reducción transitoria es la disminución del volumen minuto cardíaco, mecánica eléctrica, o una disminución focal o generalizada de la perfusión cerebral, como puede ser un accidente isquémico transitorio, pero única y exclusivamente que comprometa el territorio posterior del polígono de Willy. Este reflejo de Bessel-Harris va a ser el fundamental para un síncope vasovagal. Por ejemplo, ante una aglomeración, calor, emoción, gente que le sacan sangre, mira y ya pierde su conciencia. En definitiva, esto se produce, todo ello lleva a una estimulación de varios receptores, como yo le decía, de la cara ínfero-posterior del ventrículo izquierdo, inervado por fibras C aferentes, y esto lleva, en definitiva, a una descarga parasimpática. Primero simpática y después parasimpática. Si yo les tuviese que decir, desde el punto de vista de la clínica, cómo clasificamos los síncopes, vamos a decir, un gran grupo son los no cardíacos, otro los cardíacos. A esto, como dice el tango, prestale mucha atención, porque tienen una mortalidad en el primer año del diagnóstico superior al 30%, y otros que son de causa desconocida. Estos de causa desconocida, hoy sabemos que un gran porcentaje de ellos se debe a los síncopes psicogénicos. Entonces vamos a los síncopes no cardíacos. Podríamos hablar de 6 grandes grupos: el mediado por reflejos, el síncope vasovagal o neurocardiogénico. Otro gran grupo sería la hipotensión ortostática. Fármacos vasodilatadores, por ejemplo, diuréticos, pueden producir en algunos pacientes un síncope. El síncope que yo les decía, el psicogénico, neurológico, lo vamos a ver enseguidita, y un metabólico, una hipoglucemia, le puede producir una disminución del estado de conciencia. El vasovagal o neurocardiogénico es el más frecuente, reitero, estoy seguro que en un grupo de 160 alumnos como es el que tenemos nosotros, seguramente les ha pasado a algunos de ustedes alguna vez estar mucho tiempo parado, ir en un transporte público, en habitaciones que estén muy calefaccionadas, etc. Después tenemos otro gran grupo de los mediados por reflejo, los situacionales, el síncope tusígeno. Algunas personas con EPOC, a predominio de bronquitis crónica, comienzan con un exceso de tos, eso incrementa la presión intratorácica, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Pacientes con prostatismo hacen un gran esfuerzo miccional y pueden tener un síncope. También ancianos que tienen un bolo fecal, por ejemplo. El deglutorio, este tiene ciertas particularidades.
determinados pacientes tienen como un dolor esofágico, un dolor torácico de naturaleza esofágica, y ante bebidas gaseosas, por ejemplo, que estén muy heladas, pueden desencadenar un síncope. Y después las neuralgias, sobre todo la neuralgia del trigémino o la neuralgia del glosofaríngeo. Y la otra, un síndrome del seno carotidio. Ustedes saben dónde se encuentra el seno carotidio, y eso, una estimulación a ese nivel en individuos hipersensibles, un cuello apretado de una camisa, el girar bruscamente el cuello, les puede producir. El síncope vasovagal, ¿a qué se debe? A que hay una disminución del retorno venoso. Esto es censado a nivel de estos receptores que yo les dije, que van directamente, estos receptores al centro vulvar. Hay en principio un incremento de la frecuencia cardíaca y además una fuerte estimulación de esta fibra C del reflejo de Bessel-Harris, y este mecanorreceptor responde con una respuesta vagal, produciendo el síncope. Ahí ustedes tienen el seno carotidio, y entonces aquí tenemos más o menos el grupo de los estos grandes síncopes mediados por reflejo, que se los dejo como para que ustedes hagan, digo, el repaso correspondiente. Pero hay otro síncope que estamos viendo, que es el síncope psicogénico, individuos que tienen alteraciones como puede ser depresión o estados de ansiedad generalizada por estímulo a nivel del sistema límbico, pueden también producir un síncope. Yendo al síncope vasovagal, es el de mayor prevalencia, sobre todo se presenta en jóvenes, ya habíamos dicho las circunstancias. Algunos de ustedes quizás les ha pasado, van a hacerse una extracción de sangre, miran mientras le están haciendo y pierden el conocimiento. Los mecanismos son dos: cardioinhibidor y vasodepresor. Tiene siempre factores precipitantes. Tiene pródromo. Yo sé que me estoy por desmayar. En la clínica tiene 3 fases, ¿no? Una fase inicial, digo, que el paciente empieza como con una transpiración fría, y después pierde aumenta tiene una bradicardia y tiene la hipotensión. Y la posición nunca es acostado. O está de pie o está sentado. Por hipotensión ortostática, la hipovolemia, un individuo con una hemorragia seguramente va a tener un episodio sincopal. Fármacos, como yo les decía, diuréticos, bloqueadores alfa, bloqueantes de los canales de calcio. Pacientes que tienen pooling venoso, ¿qué es esto? Es decir, tienen grandes varices. Entonces, piensen ustedes que cuando nosotros pasamos de la posición de acostado a la posición de pie, 700 mililitros de sangre quedan en nuestros miembros inferiores. Por supuesto que los servomecanismos se ponen en marcha para que para producir el retorno venoso. Disfunciones autonómicas. Un diabético con una neuropatía, en general todas las polineuropatías, por ejemplo, el alcoholismo, la amiloidosis, un Guillain-Barré, todos pueden tener trastornos o disfunciones autonómicas. Lo que yo les decía, esto lo voy a pasar rápido para que ustedes sepan que cuando yo paso de estar en una posición en decúbito a parado, más o menos 700 mililitros quedan, al menos por 10 segundos, quedan en los miembros inferiores. Recuerden que para hablar de hipotensión ortostática, la presión sistólica debe bajar 20 milímetros de mercurio, o debe la presión arterial sistólica
está por debajo de 90 milímetros de mercurio. Aquí está para que ustedes puedan repasar estos síncopes de hipotensión ortostática. Me interesa que vean el de la diabetes, sobre todo. Ayer les decía que en los ancianos, sobre todo a nivel postprandial, es decir, dentro de las 2 horas después del almuerzo o de la cena, por redistribución del lecho esplácnico, se pueden producir mareos, cierta visión borrosa y obviamente llegar el paciente a un síncope. Por eso hay que tener cuidado. Si el paciente es un hipertenso, darle fármacos que hagan su pico plasmático en esas 2 horas tan críticas. El síncope psicógeno es un subgrupo de pacientes, más o menos un 10% de los que vamos a ver. Son jóvenes en general, sin cardiopatía, tienen alta tasa de recurrencia, a veces 3, 4 veces a la semana. La causa, muchos de ellos, es ansiedad generalizada, ataques de pánico, hiperventilación, y la clínica es muchos síntomas, no tienen lesiones, y la maniobra de la hiperventilación, nosotros le hacemos hiperventilar al paciente, le colocamos un manguito en el antebrazo a una presión de entre la sistólica y la diastólica, y vamos a ver que como tienen una alcalosis metabólica, justamente porque se están lavando de dióxido, hacen como si fuese una tetania, empiezan con parestesias muy rápidamente en los miembros inferiores. El síncope neurológico, les había dicho, fundamentalmente cuando se compromete la parte del polígono de Willy, pero la parte posterior. Un accidente isquémico transitorio posterior, una enfermedad vertebrovascular, como podría ser una migraña de la basilar. Hasta acá hemos visto, voy a ir un poquito más rápido, los síncopes no cardíacos. Ahora vamos a pasar a un grupo que quiero que le presten especial atención, que es el de los síncopes cardíacos, porque estos tienen una mortalidad en el primer año superior al 30%. Se los he dividido en 2 grandes grupos, o causas mecánicas, por ejemplo, una obstrucción al flujo en el ventrículo izquierdo, una estenosis aórtica, o causas eléctricas, sean bradiarritmia o taquiarritmias. De los síncopes cardíacos, las de causas mecánicas, la que me gustaría que recuerden siempre es la estenosis aórtica, sobre todo la estenosis aórtica severa. Es justamente que se presenta con angor, pueden tener disnea y pueden tener síncope. El síncope justamente es un síncope de causa mecánica. Les he puesto varios otros para que ustedes tengan, pero el 80% que van a ver en la clínica son las estenosis aórticas, sobre todo las severas y muy severas. De causas eléctricas se los he dividido en bradiarritmias, por ejemplo, un bloqueo AV de segundo grado, MOVID2 o de tercer grado, una disfunción de un marcapaso, enfermedades del nódulo sinusal, y taquiarritmias, les he puesto taquicardias supraventriculares, por ejemplo, con un Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, todo un grupo de arritmias que se basan en un QT largo que puede ser congénito o adquirido, y acá abajo les he puesto allí la enfermedad de Brugada,
porque la tienen que aprender a diferenciar. Los síncopes con, por ejemplo, un Wolff-Parkinson-White, es muy característico que se presenten esto en el electrocardiograma, que se llama onda delta. Eso lo van a aprender muy bien. Todos estos de QT largo, pueden ser congénitos o adquiridos. Y los adquiridos son numerosos los fármacos que pueden producirlo. Yo les he puesto acá toda una tabla que figura en el New England Journal of Medicine. ¿De por qué se caracterizan estos? Porque tienen, fíjense, un QT muy largo y hacen arritmias que se llaman en torsión de Points, en torsión de punta, punta arriba, punta abajo. Miren ustedes acá en este gráfico, por ejemplo, el QT que tiene este paciente. Bien, cuando ustedes vean esto, cuidado que se puede transformar en esto, y esto puede ser mortal. El síndrome de Brugada fue descrito en 1992 por Pedro Brugada y sus dos hijos, Joseph y Ramón, que quiero que presten atención porque tienen un bloqueo de rama derecha, miren siempre B1, B2 y B3, con un supradesnivel del ST. Esto es muy frecuente y hoy día se la considera la segunda causa más frecuente de muerte súbita en menores de 40 años. ¡Cuidado! Hoy se considera una mala praxis si uno ve un electro de esto en alguien asintomático y no hacemos el diagnóstico porque es mortal, pero si uno le pone un aparato, fíjense, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, con este desfibrilador implantable se le salva la vida. Bien, el síncope en el anciano. Los ancianos son particularmente sensibles. Habíamos dicho que primero tenían una disminución de su volumen minuto cardíaco. Los síncopes situacionales que pueden tener, la hipotensión ortostática por pooling venoso, la polifarmacia. Un anciano en la Argentina en promedio recibe 6 a 8 fármacos. Pueden tener la hipotensión postprandial, cardiopatías, etc. Bien, ahora ya hemos repasado cómo armamos el rompecabezas para el diagnóstico. Por favor, en los dos elementos de siempre, la historia clínica, la anamnesis y examen físico, que juntos identifican una causa potencial de síncope en el 45% de los pacientes. Si se le agrega el electrocardiograma, hasta en el 50%. Va a ser muy importante la anamnesis, las circunstancias que ocurrió. Si es en el esfuerzo, piensen en una estenosis aórtica. Si es la postura, si está acostado, piensen que puede ser un síncope eléctrico o neurológico, pero nunca si está acostado van a pensar ustedes en un vasovagal. Si tuvo pródromos, la duración, comienzo, recuperación, si está tomando algún fármaco, si tiene antecedentes de cardiopatía, por ejemplo, miocardiopatías hipertróficas que son familiares, o QT largo que también pueden ser congénitos familiares. Nos interesa en el examen físico la inspección, el color de la piel, evidencia de traumatismo. Si tiene traumatismo lingual, no habrá sido una epilepsia el paciente. Le vamos a tomar la presión arterial, acostado, sentado, de pie y en ambos miembros. Le vamos a ocultar los vasos del cuello. Vamos a hacer la semiología cardiovascular, el examen neurológico. Cuidado con esto si yo sospecho el masaje del seno carotidio. No se lo voy a hacer en ambulatorio, lo tengo que hacer en un paciente que está en una institución y además monitoreado. Los exámenes complementarios, además del electro y un laboratorio básico, todo el resto va a ser acorde o va a estar acorde con nuestra historia clínica. No le podemos hacer a todos una resonancia magnética o un dúplex de vaso de cuello. Miren, acá les presento el caso del papá de un colega de Rayos,
puedo dar el nombre, no hay problema porque él lo sabe, que me llamaron un día y el paciente era un señor que tenía una hipertrofia prostática, se paró, fue a orinar, perdió el conocimiento y Kapoor, que es uno de los autores que más ha trabajado, es un clínico en síncope, dice que estos pacientes que les pasa a ellos, siempre hay que hacerles un electro y muchos de ellos tienen que estar internados. Cuando se lo internó, le encontramos esto. Esto es un bloqueo AB completo. Lo hizo en un momento y después en ningún momento del día lo volvió a hacer. Obviamente se le realizó y se le colocó un marcapaso definitivo. Otro test importante cuando no sabemos la causa en un paciente y sospechamos un vaso vagal es el tilt test o la cama inclinada. Se lo pone al paciente en 70 grados, ahí lo están viendo ustedes, y se le va tomando la presión arterial más o menos cada 10 minutos. ¿Y qué es lo que pasa? Y estamos poniéndolo en situaciones como para que experimente si lo tiene un síncope vasovagal, que va a llevar a un aumento del tono vagal por activación del centro vasomotor y a una disminución del tono simpático. Acá les muestro algún caso de pacientes míos. Fíjense, le están tomando la presión arterial al paciente, la frecuencia cardíaca, llega un momento que empieza con mareos y allí hizo el síncope. Bien, ahí tienen otros casos. El ecocardiograma, acá tienen una severa, por ejemplo, en otro paciente, calcificación aórtica. Bien, una miocardiopatía hipertrófica. Cuando ustedes ven o escuchan que alguien en un partido, por ejemplo, basquetbolista, futbolista, tuvo una muerte súbita, piensen en 4 causas: las miocardiopatías hipertróficas, los síndromes de cutelargo, la enfermedad de Brugada y esta menos frecuente, una displasia ritmogénica ventrículo derecho. Estas 3 son las que más, y ojo que todas ellas se descartan por un electrocardiograma y, en caso de ser necesario, un ecocardiograma. Cuidado, por eso la exigencia de los gimnasios de hacerse el estudio previo. Y ahora, ya con todos estos datos, llamamos para que nos auxilien porque llegó a la guardia un paciente. Lo derivamos rápidamente o a partir de los hallazgos semiológicos formulamos un diagnóstico presuntivo. Cuando yo estaba en Venecia e iba por el Gran Canal, digo, qué difícil, ¿por qué calle me meto? Bueno, uno tiene que saber elegir de acuerdo a la historia clínica, es decir, a la anamnesis y el examen físico. Y no necesitan para nada tener la última tecnología ni ser extraterrestre. En definitiva, nosotros con la valoración inicial vamos a establecer si el paciente ha tenido un síncope o no. Vamos a diagnosticar los vasovagales de la hipotensión ortostática o los de naturaleza cardíaca. Vamos a diagnosticar o sospechar la existencia de una cardiopatía. Vamos a valorar el estado neuropsíquico y la urgencia. Y esto lo vamos a hacer, queridos alumnos, con la historia clínica, anamnesis minuciosa, por eso la lupa, y el examen físico completo. Vamos a identificar los síntomas asociados, todos los pródromos. Vamos a preguntar si lo vio algún testigo, cómo cayó, la coloración de la piel, cuánto le duró esa pérdida de la conciencia, si tuvo movimientos anormales y la duración por una crisis convulsiva, si tiene lesiones de la lengua. Las lesiones de la lengua generalmente son laterales en caso de una epilepsia. En la posición que ocurrió, si el paciente estaba acostado, nunca piensen en un vasovagal, sino piensen en un síncope eléctrico o neurológico.
Y bueno, la actividad, la circunstancia, si era un lugar calefaccionado, con ortostatismo prolongado, etc. Me está diciendo que me estoy quedando sin tiempo, nosotros seguimos. Bien, y ahora les quiero presentar este caso. Este caso, fíjense ustedes, lo van a leer, pero hace algunos años atrás había una propaganda que decía el desafío Pepsi. Esto fue publicado en un New England Journal of Medicine, una de las revistas, digo, más prestigiosas. Desde el año 1812 sale de manera semanal. Este es el caso, se los resumo, de un enfermo de 72 años que tenía mareos recurrentes, confusión y síncope, y esto lo manifestaba cada vez que tomaba una bebida gaseosa fría. Imagínense que lo mandaron al psiquiatra, le hicieron todos los estudios, desde un ecodoppler de carótidas, le hicieron un Holter, resonancia nuclear magnética, tomografía, ecocardiografía, nada era diagnóstico. Electroencefalograma mostró un enlentecimiento difuso, pero a los 72 años lo podía tener. Le dieron difenilantoína, un anticonvulsivante, y le dijeron, listo, tranquilo. Como seguía, el paciente fue a otro internista y le ordenó, ¿no le hicieron a usted una ergometría? Vamos a una prueba ergométrica graduada y le vamos a hacer otra resonancia. Bueno, al final le dijo, y le indicó un cateterismo. Como todo lo normal, dije, quédese tranquilo, mi amigo. Este señor salió, se subió a su coche, paró en una estación de servicio, se tentó con una gaseosa, tomó y volvió a tener el episodio. ¿Qué es lo que tenía este paciente? Bien, un síncope de esos situacionales de glutorio. Por eso es tan importante que ustedes hagan la anamnesis correcta. Bien, y ahora quiero terminar con algo. Yo creo que todos ustedes han leído el Martín Fierro. Mis estimados alumnos, en la vuelta del Martín Fierro está la mejor descripción que yo he encontrado en la literatura del síncope vasovagal. Vamos allí. De rodillas a su lado, yo lo encomendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz. Tuve un terrible desmayo. Caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz. Si esto no es una descripción de un síncope vasovagal, ¿dónde está el síncope vasovagal? Les recomiendo que lo lean, así se les queda. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y disculpen porque realmente hasta último momento no tenía conectividad. Gracias a ustedes. ¿Pudieron escucharlo? Sí, perfecto. Sí, mucho bien. Bueno, ahora en un rato voy a ver si por ahora estoy viendo allí que tengo. Por cualquier cosa van a ser los problemas, en definitiva, el resumen semanal. Vamos a hacer una discusión de los problemas. Y ya hemos hablado, me reuní, por supuesto, con algunos presencial y con otros, a ver si me escuchan, con otros de los jefes de trabajos prácticos. Por favor, si hacemos silencio un minutito.
Si hacemos silencio un minutito. Si hacemos silencio. Entonces, me reuní con los jefes de trabajos prácticos y lo que hemos decidido, ya lo van a conocer ustedes la semana que viene. Hola, hola. Por favor. Por silencio. Bueno. Listo. Son 58 en este momento y no pueden hacer un poquito de silencio. Bien. Me reuní con los jefes de trabajos prácticos. Voy a tener que silenciarlos un poquito. Ahí está. Y la semana que viene van a tener cómo vamos a hacer una evaluación, más que evaluación, queremos tener un concepto de por lo menos los 6 primeros módulos y lo que van a tener que hacer en grupos de aproximadamente, más o menos, 6 alumnos, un trabajo grupal, serían 2 grupos por comisión aproximadamente, hacer o desarrollar en forma completa un problema de cada módulo que se los van a dar los jefes de trabajo práctico. Con eso lo que vamos a tener es un concepto, por supuesto, un concepto grupal, pero que nos viene muy bien para saber del aprovechamiento. Y a posteriori, una vez que se reanuden las clases en forma presencial, tendremos una evaluación tipo elección múltiple, que ya veremos si serán, en vez de 3 parciales, serán 2. Ya veremos, eso los vamos a tratar de acomodar perfectamente. Calculo que la mayoría de ustedes va a seguir con nosotros para hacer la parte de interna, de medicina interna, así que ahí también vamos a tratar de recuperar. Lo que sí quiero es toda la parte práctica, y la parte práctica apenas se levante, digo, o podamos volver a tenerlo presencial, va a ser muy intenso. Es lo que nosotros deseamos, todos, todo el cuerpo docente que me acompaña y el cuerpo administrativo y de todas las unidades, porque aquí están colaborando todas las unidades que tiene la cátedra. Ni que hablar de contención emocional. Bien. A ver, acá. ¿Me escucharon todos? ¿Los 58 Sí, que están? sí. Sí, doctor. Bueno. Sí. Acá, ¿a quién? Sí, A sí. ver. Yo estoy, Paola, ¿está Paola? ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchó, Paola? Sí, correcto. Bueno, algún día los voy a conocer. Tengo muchas ganas. El calor, digo, humano de verlos no tiene precio. Pero hemos tenido que proceder de esta manera, no nos quedaba otra y no queremos que pierdan nada. Otra cosa, la clase de lesiones elementales de piel ya está grabada y ha quedado impecable, la hizo el profesor Alevato, ya la tiene Eva, que se los va a poner en el Drive, así la tienen todos ustedes, ¿eh? Perfecto. Genial, gracias. Gracias. Bueno, Agustina está por ahí, Agustina Luques. Sí, acá estoy. Bueno, un gusto. Mica Gutman. Igualmente. Sí, acá estoy. Bueno, muy bien. Ahora voy a rogar de que seguir con conectividad, porque estoy muy lejos, estoy a 52 kilómetros. Bien, los dejo por un ratito y bueno, volvemos a las 10:30. Muy bien. Bueno, Gracias. gracias. Vayan a tomar un café Gracias. y nos vemos en un rato.
Nos Vale. vemos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.